El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Cerrando esta semana, Ruth del Salto y Carlos Figueroa estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen comienzo del fin de semana. Estamos con la información internacional actualizada. Empezamos con minutos. El presidente interino de Venezuela ha prometido que va a llevar a la justicia a los responsables de la muerte de 5 personas durante la represión a las manifestaciones antimaduristas de esta semana. Juan Guaidó aseguró que los fallecidos son jóvenes y niños que solo deseaban el cese de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. El mandatario interino ha convocado también una movilización pacífica para este sábado dentro de la Operación Libertad. Vamos a saludar en Caracas a Luis Laya, quien tiene las declaraciones de Juan Guaidó. Luis, un buen viernes para ti. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues correcto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se ha dirigido al país. A esta hora todavía se encuentra respondiendo algunas preguntas de los medios de comunicación, pero entre todas las cosas a las que se ha referido, pues ha lamentado la muerte de 4 manifestantes en los últimos días. Ha indicado que son más de 271 las personas que han muerto en los últimos años protestando en contra del gobierno venezolano. Ha señalado que lamenta estas muertes y que habrá justicia. Como hoy, y lamento profundamente, en mi sentido pésame, a los familiares de 4 venezolanos que buscando libertad, que buscando sus sueños, que buscando solucionar, perdieron la vida. Ya son 271 asesinados, y escúchese bien la cifra, 271 sueños, hijos, sobrinos, madres, padres asesinados. Tengan muy claro también el pueblo de Venezuela. Como decimos una cosa, decimos la otra. Va a haber justicia para esos jóvenes que han sido asesinados brutalmente. También se ha referido a los funcionarios militares. Ha indicado que se ha reunido con muchos de ellos, que no lo puede hacer público, evidentemente por razones de seguridad de los propios militares que son perseguidos, torturados y apresados. Ha indicado que se debe continuar llevando el mensaje a estos uniformados, tanto a ellos como a la policía. Por eso para este sábado ha convocado movilizaciones en todo el país, que se acerquen las personas a los comandos militares. Ha indicado que no es ir a buscar violencia ni atacar a estos funcionarios militares, sino llevar el mensaje de que deben unirse al pueblo y ponerse del lado de la Constitución. Escuchemos. Aquí nadie ha hablado de un enfrentamiento, nadie, solamente ellos. Por el contrario, están hablando del encuentro. Y los ciudadanos fuimos al encuentro el martes, y fuimos al encuentro el miércoles, y hemos estado en las calles, hablando. Pero decimos, mañana volvemos al encuentro. Y atención con esto, de manera pacífica, cívica. No vamos a ir por un piquete, nada de eso, sino regresamos. Vamos a ir a entregar un documento sencillo, una proclama a las Fuerzas Armadas, para que escuchen, para que atiendan el llamado de Venezuela, de la Constitución, de que es posible una transición democrática, rápida, para producir elecciones libres en Venezuela. Asimismo, el presidente interino de Venezuela ha señalado que el levantamiento militar del pasado martes 30 de abril no ha sido un fracaso. Ha indicado que más bien ha sido una victoria para los ciudadanos venezolanos porque más funcionarios militares se han puesto del lado de la Constitución. Cada vez, ha indicado, son más funcionarios los que están dispuestos a buscar una transición y los que señalan que se tiene que conseguir un cambio de gobierno. Además, ha indicado que cada vez se va escalando, que cada vez son mayores rangos los que se suman a la lucha democrática. Esto es parte de la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas y con ella volvemos con ustedes al estudio. Que tengan muy buena tarde. Buena tarde para usted también, Luis. Y hablan las víctimas de la represión del régimen venezolano. Uno de los jóvenes que fue arrollado por una tanqueta militar el pasado martes en la autopista Francisco Fajardo ha relatado los momentos de pánico que vivió cuando exigía la salida del poder de Nicolás Maduro. Pese a sus heridas, Luis Alejandro se ha comprometido a no abandonar el movimiento de protesta en contra del régimen de Maduro. Otro de los heridos ha relatado que los militares leales al madurismo siguieron disparándole perdigones, pese a que ya estaba en el suelo. Esta imagen le dio la vuelta al mundo. Eran cientos los jóvenes que se agrupaban en la autopista Francisco Fajardo en apoyo a la Operación Libertad y al presidente interino Juan Guaidó. Aunque son al menos 239 los heridos que deja el exceso de la fuerza de la Guardia Bolivariana, Luis Alejandro se convirtió en el símbolo de la represión contra el pueblo venezolano. Vemos a las tanquetas que vienen a toda velocidad. Empezamos a correr porque la autopista estaba libre y en ese momento yo volteo un momento para ver hacia dónde van las tanquetas y me doy cuenta que una de ellas venía directamente hacia mí.
La escena de la tanqueta de la Guardia arrollando a los manifestantes se replicó en redes sociales. Y para muchos resultó sorprendente que Luis Alejandro logró ponerse en pie casi de inmediato. En esos momentos en los que estaba pasando por encima, yo lo que recuerdo es como mucha oscuridad, como no vi nada, estaba todo oscuro. Y el único pensamiento que tuve fue, sigo vivo. Eso fue lo que pensé, porque como me mantuve consciente, el golpe no me noqueó, no me aturdió y eso fue lo que pensé únicamente. Después me levanté y vino de inmediato la gente a auxiliarme. Sufrió raspones, quemaduras de primer grado, una herida en la cabeza y una fisura en el tobillo derecho. Golpes que dice valen la pena si de conseguir la libertad en Venezuela se trata. Sin miedo, con la misma convicción, con la misma fe de que si salimos todos juntos, en algún momento Maduro no va a soportar la presión y va a renunciar. Hay que seguir, pues, como creo que en parte por eso no sentí tristeza después del arrollamiento que me hicieron, pues no me sentí en ningún momento mal. Sí me sorprendió, digamos, haber estado herido y que haya pasado un blindado por encima, pero en ningún momento decayó mi voluntad, pues. La sevicia de los uniformados leales al régimen madurista la padecieron cientos de civiles. Tornan Julio llegó a uno de los hospitales de Caracas luego de que 3 militares lo acorralaran y sin piedad descargaran decenas de perdigones en su cuerpo. Me sujetaron 3 guardias y me dispararon a quemarropa de perdigones, el cual uno se me alojó en la parte anterior de la yugular. Gracias a Dios no detonó. De la misma fuerza, la adrenalina, seguí corriendo. Y me detonaron varios en la espalda y en el brazo y uno en la pierna. El fotógrafo Johaiker Quevedo también sufrió por varios minutos la crueldad de unas fuerzas armadas que no defienden al pueblo. Que fueron 62 perdigonazos en todo el cuerpo, más que todo en la espalda y en el brazo y antebrazo. Pero los de aquí fueron tan cerca porque estaban en el piso y ellos, cuando estoy en el piso es que empiezan a dispararme. O sea, no fue que me dispararon de lejos, que yo iba corriendo y me disparan, no. Fue ya tirándome en el piso, cayéndome a patadas, disparándome. Los golpes dejaron su brazo partido en 2. Tomará al menos 2 meses su recuperación. Como ellos, son miles de ciudadanos que esperan que su presencia en las calles tenga como resultado la salida de Nicolás Maduro. Sueñan con un país en democracia y sin escasez. Porque somos libertadores y queremos que Venezuela sea una patria libre. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este viernes que al menos 5 manifestantes murieron y 239 más resultaron heridos en el curso de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Según los datos aportados, los fallecidos durante la represión a las manifestaciones organizadas por el gobierno de transición recibieron disparos de fuerzas leales al régimen. Estamos siguiendo con gran preocupación la situación de Venezuela. La estamos siguiendo muy cerca. Según los informes que hemos recibido en los últimos 2 días de manifestaciones, 5 manifestantes han muerto a causa de las armas de fuego. Por supuesto que es muy difícil obtener los detalles exactos, pero entendemos que de estos 5 había un hombre de 16 y otro de 24 años que fueron asesinados el 30 de abril. Entendemos, según los informes que hemos recibido, que fueron asesinados por individuos armados pro gobierno en el estado Aragua. También la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reclamado este viernes al régimen de Maduro que revele el paradero del diputado Gilbert Caro. Este diputado de la Asamblea Nacional que fue detenido la semana pasada pese a su inmunidad parlamentaria. Caro habría sido arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Él, Gilbert Caro, fue detenido por miembros de los servicios de inteligencia, según tenemos entendido, el 26 de abril en Caracas. Hubo testigos. Entendemos que la suerte y el paradero del señor Caro siguen siendo desconocidos por el momento. Las autoridades no han confirmado su detención, no han informado, nadie ha sido informado de su lugar de detención, no ha sido llevado ante un tribunal y según nuestra evaluación hasta ahora, su detención contribuye a una desaparición forzada. Pedimos al gobierno de Venezuela que revele su paradero. La crisis en Venezuela es evaluada hoy por el Grupo de Lima. El bloque se reúne en Perú para abordar los hechos ocurridos esta semana en la nación suramericana.
en medio de la llamada Operación Libertad que puso en marcha el presidente interino Juan Guaidó. Los 13 miembros también discuten cómo garantizar la seguridad del mandatario encargado y del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. El representante del gobierno interino, Julio Borges, anunció que en la reunión va a intervenir el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Celia Mendoza, la vamos a saludar hasta ahora, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien tiene la información. Celia, adelante. El Grupo de Lima se reúne durante esta mañana en este centro de la Cancillería, donde han venido discutiendo desde hace ya varias horas temas fundamentales para los miembros de este grupo, en especial el tema de la situación, la crisis actual en Venezuela después de que se implementara una sesión permanente desde el 30 de abril. Estamos pendientes acerca de la posibilidad de que se implementen nuevas medidas que puedan aislar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro después de que el gobierno de Colombia pidiera esta sesión extraordinaria en la que están discutiendo también los temas que están en referencia a nuevos mecanismos para poder documentar las violaciones a los derechos humanos que podrían estar siendo cometidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, hay dos invitados especiales durante esta sesión que se lleva a cabo en la capital peruana, el canciller de Ecuador, así como el canciller de Costa Rica, ambos miembros del grupo de contacto que realizará su tercera sesión la próxima semana en la capital costarricense. Este grupo hasta el momento ha mantenido diálogos y contactos directos con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Mientras tanto, también se espera que puedan haber pronunciamientos en torno a la situación de seguridad, la condena que se ha venido repitiendo una y otra vez acerca de las manifestaciones y las acciones que han tomado las Fuerzas Armadas de Venezuela en contra de los manifestantes pacíficos, pero también en contra de personas que se han encargado de proveer servicios médicos a los manifestantes y a los miembros de la prensa que han resultado heridos durante los últimos días. Durante esta sesión se espera que en las horas de la tarde se estén entregando las conclusiones de todos los detalles de esta reunión y los pasos a seguir. Dentro de esto podríamos ver nuevas iniciativas, las cuales permitirían que haya más acción por parte de este grupo que apoya completamente al gobierno de Juan Guaidó, el presidente interino. Se está hablando, y esto sería algo particular, del tema de cómo van a lograr garantizar la protección y la garantía de los derechos humanos de Juan Guaidó, presidente interino, y también de Leopoldo López, a quien se le ha emitido una orden de detención por parte de la Fiscalía de Venezuela, algo que podrían estar tocando dentro de estas declaraciones finales los miembros del Grupo de Lima, que seguirán en esta sesión permanente hasta que se dé una nueva orden. Mientras tanto, nosotros seguiremos de cerca lo que se sigue adelantando desde la capital de Perú, donde se reúnen este grupo de miembros del Grupo de Lima, como adelantábamos en esta sesión especial. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América, desde la Cancillería peruana en Lima, para NTN 24. Celia, gracias. Una buena tarde. Los presidentes de Rusia y de Estados Unidos han mantenido una conversación sobre la difícil situación en Venezuela. Esta mañana Donald Trump se comunicó desde el despacho Oval con su homólogo Vladimir Putin. Aunque ambos líderes han abordado varios temas, el punto central de esta conversación ha sido la tensión que atraviesa la nación sudamericana. Durante la llamada, que duró una hora, el mandatario estadounidense le pidió a Putin permitir una transición política pacífica en Venezuela. Esta noticia se conoce luego de que Washington acusara a Moscú de disuadir a Nicolás Maduro para que no abandonara el poder. Mientras tanto, funcionarios del equipo de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos y un grupo de militares de alto rango se reunieron esta mañana en el Pentágono para discutir la situación de Venezuela. Durante el encuentro estudiaron las opciones militares ante el aumento de la tensión que se vive en el país. En la reunión participaron el secretario de Defensa, Patrick Shanahan, quien recibió al secretario de Estado Mike Pompeo y al asesor de Seguridad Nacional John Bolton. La cita tuvo lugar en una sala de alta seguridad conocida como El Tanque. Pese a que la cartera de defensa estadounidense no descarta una posible intervención militar en Venezuela, por el momento su postura ha sido la de abogar por dar espacio al diálogo para que se produzca un proceso pacífico hacia la democracia. Si es necesaria una intervención militar en Venezuela, Estados Unidos tendrá que hacerlo. Es lo que dicen congresistas estadounidenses reunidos hoy con el exilio venezolano en Miami.
Los legisladores también hablaron sobre el desembolso de fondos para el gobierno interino de Juan Guaidó. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, buenas tardes, adelante. Así es, muy buenas tardes. Pues bien, los legisladores describieron la gravedad de la crisis que vive Venezuela, en particular de la crisis humanitaria. El senador Marco Rubio aseguró que la opción militar sigue estando sobre la mesa y también explicó cómo pudieran ser distribuidos los fondos que han sido incautados a miembros del gobierno de Maduro en los Estados Unidos y cómo pudieran ser asignados al presidente interino Juan Guaidó. Una de las cosas que yo he propuesto es crear un fondo en la cual se puede depositar ese dinero para poder devolvérselo al pueblo venezolano y que no caiga en manos de compañías y creditores, etc. Trabajamos muy acerca con el embajador Vecchio y para crear un mecanismo, pero eso sabemos, los fondos están congelados, lo que hace falta ahora es entregárselo a un mecanismo que le llegue al pueblo y no que sea marco de una acción de litigio en cual una compañía se la pueda llevar por dinero que se le debe. También en conferencia de prensa, el senador Rick Scott aseguró que Venezuela se está convirtiendo ya en la Siria de este hemisferio y dijo además o hizo un llamado a los ejércitos que defienden la democracia para que se presenten a brindar ayuda humanitaria en Venezuela. Yo creo en las fuerzas militares de Estados Unidos, así como en el resto de fuerzas militares de todo el mundo, para que se levanten y demuestren que pueden llevar ayuda militar a Venezuela, porque esto es un genocidio. Lo más importante en todo esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora, porque hay mucha gente que no entiende lo que está pasando aquí. La gente se está muriendo todos los días porque Nicolás Maduro y quienes lo apoyan están matando a estas personas. Esto es repudiable. El senador Marco Rubio también reiteró que Maduro está perdiendo y aseguró que 4 de sus funcionarios o de las personas que los rodean han estado conspirando para tratar de sacarlo del poder. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y el gobierno de España dijo hoy que va a limitar las actividades políticas del líder venezolano Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas. El ministro español de Asuntos Exteriores ha señalado que no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Ayer López salió a las puertas del lugar donde se encuentra para dar declaraciones a la prensa. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Esta mañana desde Líbano, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, aseguró que limitará las actividades políticas del opositor venezolano Leopoldo López. Esto un día después de que López hablara con los medios de comunicación desde la puerta de la residencia del embajador español en Caracas. Un día después de que el opositor venezolano Leopoldo López diera declaraciones desde la puerta de la residencia del embajador español en Caracas, asegurando que habrá más movimientos militares en Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, quien se encuentra en visita oficial en el Líbano, afirmó que el gobierno de Pedro Sánchez limitará las actividades políticas de López, quien se encuentra en calidad de huésped en esa sede diplomática. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española. El ministro español también recordó que Leopoldo López no puede solicitar asilo en España y que no será entregado a la justicia venezolana. Existe la figura del asilo político. El señor Leopoldo López no lo ha pedido, pero hay que dejar claro que no lo ha pedido porque no lo puede pedir. Porque, de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político hay que solicitarlo cuando se está en territorio español. Ya sobre eso ya hemos dicho lo que teníamos que decir, no se va a entregar a Leopoldo López. Amigos televidentes, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde España, la ONG Reporteros Sin Fronteras alertó sobre la complicada situación que se vive en distintos países debido a la presión que ejercen sus dirigentes en contra de los medios y periodistas. En América Latina preocupa, según esta ONG, la situación de países como Venezuela y Nicaragua, que han caído en el ranking mundial de la libertad de prensa.
Desde el punto de vista de la libertad de prensa, el gobierno de Maduro se ha convertido en un agresor constante. No le gusta el periodismo crítico, no le gusta lo que hacen los periodistas, que es hacer un escrutinio del trabajo del poder. En el caso de Nicaragua, la persecución también es constante y vemos un flujo constante de periodistas huyendo a Centroamérica, a otros países como Costa Rica y algunos a España. Amigos televidentes de NTN 24, y desde España varios partidos de izquierda han criticado la protección que está ofreciendo el gobierno de España a Leopoldo López. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre lo que está ocurriendo con los periodistas en Venezuela. 13 reporteros han sido agredidos esta semana, 66 más fueron arrestados de forma arbitraria entre enero y abril de este año. El informe más reciente ha sido entregado por el Colegio Nacional de Periodistas. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte hasta ahora. Oliver. Hola, buenas tardes. Hoy, cuando se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las organizaciones no gubernamentales que defienden ese derecho en Venezuela aseguran que no hay nada que celebrar y mucho que reclamar. En lo que va de año 2019 se han registrado 66 detenciones arbitrarias, 39 agresiones físicas y 54 periodistas han resultado afectados. Nosotros hemos documentado este año 249 casos. ¿Cuántos periodistas han sido afectados de los casos que nosotros hemos monitoreado? Este año 154 han sido periodistas. Entre el 30 de abril y el 1 de mayo se registraron 13 agresiones en Venezuela, 6 en Caracas con disparos a quemarropa y 7 en el resto del país. Todos fuimos testigos, un grupo de periodistas que estuvimos presentes en las inmediaciones de la Plaza Altamira entre las manifestaciones del pasado 1 de mayo, cómo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana perseguían directamente y disparaban contra el cuerpo de los trabajadores de la prensa. Uno de los casos más relevantes es el del reportero gráfico Jesús Medina. Lleva 8 meses tras las rejas en una cárcel militar. Hasta ahora no se le ha comprobado ningún delito y en 8 oportunidades le han diferido la audiencia de presentación. Sin embargo, sin la boleta de traslado, obviamente no puede ser trasladado. Jesús Medina ya tiene más de 8 meses secuestrado, privado ilegítimamente de su libertad, ahí en esa cárcel de Senapromil, en Ramo Verde, ubicado en Los Teques. No hay ningún elemento de convicción donde se le atribuyan los delitos que se le están imputando a él. Jesús Medina físicamente está bastante deteriorado, está bastante delgado, ha perdido más de 10 kilos, está perdiendo la visión. Incluso ayer, cuando estábamos firmando el acta del diferimiento, prácticamente le tuve que decir lo que decía el acta, porque le costaba mucho visualizar, leer lo que decía esa acta. El desafío de los medios es grande. Venezuela cuenta con una de las conexiones a Internet más precarias de la región y con una política de Estado que busca callar a los medios de comunicación. La interconexión y en Internet, y la realidad es que cada vez estamos menos conectados. Venezuela es uno de los pocos países donde ha disminuido el uso de teléfonos inteligentes, donde cada vez hay menos conexión. La proporción es aproximadamente 4 de cada 10 personas tienen Internet. ¿Y qué pasa con las otras 6? Entonces, el reto para los medios de comunicación en Venezuela es, además de tener las plataformas digitales, es acercarse a la gente y buscar alternativas que permitan que la persona de a pie, que no tiene acceso a Internet, que no tiene un teléfono inteligente, pueda mantenerse informada. Hay nuevos mecanismos y también hay que revisar los viejos. En Venezuela se ha pretendido criminalizar a quienes informan. Sin embargo, los periodistas independientes, por la verdad, están dispuestos a correr ese riesgo. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Y lo decíamos, este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la comunidad internacional centra su atención en la censura y en esos ataques contra los periodistas en todo el mundo. Hay rechazo al encarcelamiento de reporteros en Honduras y también las amenazas a periodistas en México. Alejandro Rincón, desde Nueva York, tiene el informe. Adelante, Alejandro. Señalamientos que en el transcurso de la jornada
han surgido no solo como lo veían desde Venezuela y de España, sino de distintos lugares alrededor del mundo, como es el caso de México o Honduras y Nicaragua, para poner el foco específico en el caso del continente americano, en donde son permanentes los hostigamientos, la censura y sobre todo los intentos de las autoridades locales para acallar las voces que intentan informar críticamente y con independencia sobre lo que sucede o la realidad de sus propios países. Sin embargo, es en este espíritu que se ha llevado a cabo aquí un foro especial por el Día Mundial de la Libertad de Prensa en la sede general de la Organización de Naciones Unidas, en donde no solo se reportó sobre estas realidades, sino se hizo una mención especial de parte de la preocupación que tiene ahora mismo el sistema de Naciones Unidas sobre la situación en territorio venezolano. Allí se inscriben directamente las declaraciones que ustedes van a ver a continuación sobre lo que ha monitoreado recientemente la ONU en territorio venezolano. Entendemos que claramente hay una tensión donde ha habido heridos en días recientes, donde hubo 5 personas impactadas de bala. Las autoridades tienen que entender que actuar bajo la debida protección del pueblo venezolano, sin ningún exceso de fuerza. El Comité Internacional para la Protección de Periodistas, que también tiene su sede aquí en la ciudad de Nueva York, recordó en esta fecha que en el transcurso de 2019 5 reporteros ya han sido asesinados alrededor del mundo, 2 de ellos en Honduras, en México, y en el transcurso de 2018 fueron 54 el total de comunicadores que fueron acribillados por cuenta de su labor informativa. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Gracias, Alejandro. Y en medio de esta dura situación, otro periodista es víctima de la violencia en México. El fundador de la radio comunitaria indígena del sur del país, Telésforo Santiago Enríquez, fue asesinado este jueves en Oaxaca. Según las autoridades, el comunicador recibió varios disparos cuando transitaba por una carretera del estado. El también defensor de las lenguas indígenas es el 8º periodista asesinado durante el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018. Cerca de 3 millones de panameños están convocados este domingo a las urnas para las elecciones generales. En esos comicios se va a elegir al presidente de la República y además a 861 autoridades para ocupar cargos públicos. Son 7 los candidatos que se van a disputar la jefatura de gobierno. Las propuestas para combatir la corrupción han sido el centro de estos debates, han marcado las campañas de los postulados. Este domingo 5 de mayo, Panamá celebra sus elecciones generales. Los ciudadanos escogerán un nuevo mandatario, vicepresidente, alcaldes, concejales, diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano. El presidente electo para el periodo 2019-2024 reemplazará a Juan Carlos Varela, quien deja el cargo con bajos niveles de popularidad, por debajo incluso de 30%, según recientes encuestas. Y deberá hacerle frente a la desaceleración económica que atraviesa el país, el aumento del costo de la vida y la crisis en sectores como el de la salud pública, el sistema judicial y la educación. Los 7 candidatos que se medirán en la contienda para sustituir a Varela expusieron sus propuestas en una corta campaña, la más corta en la historia de la nación. Laurentino Nito Cortizo, empresario de 66 años y miembro del Partido Revolucionario Democrático, encabeza los sondeos con 34%, y su plan de gobierno se enfoca en la puesta en marcha de reformas institucionales para combatir la corrupción. Le sigue el delfín del expresidente Ricardo Martinelli, Rómulo Rux, del Partido Cambio Democrático, con 30%, quien con el lema "Lo bueno vuelve" prometió regresar a un amplio crecimiento económico. Más atrás en la carrera se ubican Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia, el candidato del oficialismo José Blandón, del Partido Panameñista, Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Amelio, independientes. Se trata de unas votaciones en las que las redes sociales han tomado gran protagonismo y en las que 30% del padrón electoral está conformado por jóvenes. Pero también unos comicios en los que todos los ojos están puestos en la fórmula para combatir la corrupción, a tal punto que surgió un movimiento llamado No a la Reelección, que avala el renacer de un nuevo liderazgo, para acabar con los fantasmas de administraciones anteriores. Además, el tema económico es fundamental. Desde 1989, cuando Estados Unidos derrocó del poder al dictador Manuel Noriega, ningún partido político en Panamá ha conseguido un mandato consecutivo en la presidencia. Joven, el ex abogado del presidente Donald Trump, se alista para empezar a cumplir su condena en prisión. El ex asesor del mandatario va a ser llevado a la institución correccional federal en Otisville.
el próximo lunes 6 de mayo. En diciembre pasado, Cohen fue sentenciado a 3 años de cárcel por cargos relacionados con violaciones de las normas para el financiamiento de campañas electorales, evasión de impuestos y por mentir al Congreso. En su declaración ante la justicia, el ex asesor del presidente afirmó que el entonces candidato Donald Trump le ordenó en 2016 que pagara un monto de dinero a 2 mujeres que alegaban haber tenido una aventura romántica con el magnate. Al menos 3 personas muertas, más de 1 millón evacuados, deja hasta el momento el paso del ciclón Fani por India. Este fenómeno, calificado como extremadamente severo, alcanzó vientos de hasta 195 kilómetros por hora. Fani tocó tierra en la ciudad costera de Puri, de acuerdo con el Departamento Indio de Meteorología. A esta hora, el poderoso ciclón empieza a debilitarse luego de dejar una estela de destrucción a su paso. Tragedia en las costas de Turquía. Al menos 9 personas, entre ellas 5 niños, murieron ahogadas al naufragar la embarcación en la que viajaban. Esto ocurrió frente a las costas de Turquía. Las víctimas, migrantes africanos, intentaban llegar a la isla griega de Lesbos, según reportó la Guardia Costera. 4 embarcaciones y 2 helicópteros buscan a 5 personas que permanecen desaparecidas. Una mujer y un niño fueron rescatados con vida. Hay preocupación de las autoridades sanitarias internacionales por la transmisión del virus de ébola en República Democrática del Congo. 994 personas han perdido la vida en este país africano en los últimos 9 meses debido a la epidemia. Tras la emergencia de la Organización Mundial de la Salud, se sabe que se planea ampliar la campaña de vacunación en todo el territorio. Que tengan un buen comienzo del fin de semana, siempre informados a través de la señal de NTN 24. También lo pueden hacer en la internet, en Twitter, @NTN24 y NTN24.com. Feliz tarde.